para compartir el don de administración, el don de misericordia y el don de ayuda. Son tres, pero lo vamos a hacer lo más rapidito posible. El don de administración, habíamos dicho la última vez, que puede interpretarse de dos maneras. Una es la parte administrativa contable, que eso se llama mayordomía, y esa materia o ese tema lo va a desarrollar el pastor. La otra parte de administración es la organización, sería la palabra más conveniente, que es la organización de la iglesia local. Nosotros sabemos, hoy no voy a leer la palabra porque creo que somos todos ya conocedores de la palabra y en todo caso después les doy los versículos y los leen en su casa, si no, no llegamos. Pero no sé si recuerdan en el libro de los Hechos, donde la iglesia primitiva empezó a crecer y necesitaban organizarse. Y los apóstoles no podían solos. Entonces, ¿qué decidieron? Hablaron entre ellos y decidieron, bueno, vamos a elegir 7 varones que sean llenos del Espíritu Santo para que nos ayuden en la tarea de servir las mesas y etcétera, 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 etcétera. A los cuales les iban a llamar diáconos y diaconisas. ¿Qué pasa? Eso fue en la primera etapa de la iglesia, cuando recién nació la iglesia. Entonces, cuando aún los apóstoles estaban vivos, estaban sobre la tierra. Pero ¿qué pasa ahora, en la actualidad? Y con el transcurso de los años, calculen que han pasado más de 2000 años. Las iglesias fueron creciendo, los grupos de cristianos se fueron multiplicando, fueron creciendo, fueron avanzando en distintos países, distintas regiones, distintos continentes, y fue necesario organizarse de una manera más prolija, tal vez, porque no era suficiente con lo que tenían en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era un número importante, pero era ahí más. Estaban ahí. Y bueno, después las iglesias que fue fundando Pablo, el apóstol Pablo, cuando hizo sus viajes misioneros, primero y segundo viaje, que recorrió toda Asia, toda Grecia, y bueno, y fue plantando iglesias en todos esos lugares. Les estoy haciendo este resumen más o menos rapidito, porque entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, o a los corintios, a la iglesia de Gala, a todos, a los efesios, a los filipenses, significa que eran todas iglesias que habían sido plantadas por el apóstol Pablo y que él, a su vez, obviamente no podía estar en todas, iba discipulando y dejando encargados de obra, encargados de cada iglesia, en cada lugar. Pero él les escribía y cuando podía los visitaba, cuando no estaba preso, porque 2 por 3 caía preso. Entonces, a veces, inclusive desde la cárcel, enviaba cartas y por ahí le pedía a algunos de sus ayudantes, por ejemplo a Tito, en otra oportunidad a Timoteo, bueno, les pedía distintas tareas. En una oportunidad les pide un abrigo, la capa de él, porque estaba pasando frío en la cárcel. En otra oportunidad, bueno, lo manda a tal o cual iglesia, y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué iban estos hermanos? Iban a apoyar la obra que se estaba desarrollando en ese lugar, porque estaban los encargados, sí,
pero había que darles un determinado apoyo, no solamente en lo ministerial, sino también que había algunas iglesias que eran muy, muy pobres y otras que, por ejemplo, eran muy ricas. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Trataba de, en una oportunidad, lo manda, creo que fue a Tito, corregime esto si no, o que la tiene clara, a buscar una ofrenda especial que había levantado la iglesia de Corinto para llevar a otra iglesia que estaba pasando necesidad. ¿Sí? Entonces ahí vemos uno de los dones de ayuda, uno de los dones de misericordia. Entonces, escapan un poco a los 9 dones principales, pero que también son necesarios. ¿Sí? Hay muchas congregaciones que tienen, bueno, su departamento de acción social, que después lo vamos a hacer. Nosotros todavía somos muy pocos, es muy difícil, siendo muy pocos, organizar una acción social, porque, bueno, demanda mucho tiempo, mucho trabajo, mucho dinero. Y, bueno, ya va a llegar, porque así como Dios nos da, nosotros tenemos que aprender por lo menos a que debemos dar, ¿sí? A los más necesitados. De lo que tenemos, damos. De lo que Dios nos da, damos. No solamente damos la ofrenda, el diezmo, las primicias, etcétera, etcétera. Damos al que necesita un sándwich, al que necesita un abrigo, en fin, yo creo que todos lo hacemos de manera particular. Por ahí no lo estamos haciendo en forma organizada como iglesia, pero de manera particular yo creo que cada uno lo hacemos. No creo equivocarme. Entonces, Romanos 12:8 dice: el que preside, que lo haga con solicitud. Es decir, el que preside las congregaciones, ¿no? En este caso, actualmente sería el pastor. Dice, presidir significa ser cabeza de una junta, de una congregación. Y en 1 Corintios 12:28, a este don se le llama administración, el cual es sinónimo de autoridad y gobierno. Es decir, que el pastor que ha sido puesto por Dios tiene la autoridad y el gobierno de la congregación. ¿Sí? Sería, más o menos, comparándolo con un ejército, por ejemplo, porque si cada uno de nosotros hiciéramos lo que quisiéramos, sería un desbarajuste. Pero si estamos todos sujetos a la cabeza de la iglesia en general es Cristo, nunca nos olvidemos de eso. Y la iglesia es la iglesia mundial, la iglesia, o sea, todos los santos, todos los lavados por la sangre de Cristo, acá, en la China, en Japón, en todos lados. Y Cristo es la cabeza de esa iglesia. Pero de las congregaciones locales, de las congregaciones, sean pequeñas o grandes, no importa, tiene que haber una cabeza y tiene que haber una delegación también de autoridades, como sucede en el ejército, que bueno, está el, no sé, ¿quién es el jefe del ejército? Superior mayor. Superior mayor, su oficial mayor es uno. Bueno. ¿Quién? Su oficial mayor es uno de los cargos mayores de los militares. Porque mi papá era militar, por eso no sé. Por eso pregunté. Según tengo entendido, que es jefe de todas las Fuerzas Armadas en cada país, o por lo menos en Argentina, es el presidente de la nación. O sea, las 3 Fuerzas Armadas, sea naval, tierra, aire, ejército y base aérea. Digamos que dependen del presidente de la nación. Claro. El presidente del turno, ¿no? Exacto. De todos modos, cada uno de los jefes del ejército tienen a su vez delegada su autoridad, hasta que llega el soldado más principiante. ¿Sí? De la misma manera,
el cuerpo de Cristo necesita organizarse, necesitamos estar organizados y sujetos a la autoridad, digamos en escala. En primer lugar al pastor y la pastora, y después ya vamos a ver un diagrama donde están los cargos que siguen. Esto lo vuelvo a repetir porque creo que es importante. El martes pasado lo dije, pero es muy importante el hecho de que tener el don de administración, cualquiera de nosotros, cualquier creyente puede tener ese don. Y ese don está para ayudar al pastor. Pero para hacer las cosas prolijas, digamos, en orden, bueno, por eso se han establecido distintos niveles de autoridad aún dentro de la iglesia. Eso no significa que uno sea más que el otro. Somos todos iguales ante el Señor. ¿Sí? Inclusive el pastor, inclusive la pastora, somos todos iguales ante el Señor. La cuestión de autoridad debemos guardarla por una cuestión de orden y porque Dios así estableció que nosotros, dice en una de las cartas de Pablo, dice, sujetaos a vuestros pastores. Acá me saltó la Reina Valera, que es la que yo siempre leo todas las versiones que puedo, desparramos las Biblias, ahora tenemos el celular, y bueno, es más fácil. Pero si no, en épocas más antiguas, entonces desparramábamos todas las versiones bíblicas arriba de la mesa y era todo un papelerío. Y bueno, y subrayando acá, y subrayando allá, y a ver qué dicen esta, y a ver qué dice la otra, y bueno, y así enriquecernos, ¿no? Entonces, el tema viene por la organización de la iglesia local. Y para, a ver si me estoy olvidando de algo, perdón. No, ya dije todo. Dar un ejemplo del Antiguo Testamento, jueces, dice, tal ejército sería derrotado fácilmente en una guerra si no se sujetaran a la autoridad. Es decir, si cada soldado uno tira para allá y el otro tira para allá, seguramente iban a ser derrotados en la próxima guerra que tuvieran. Ro, por favor, si podés, yo les sugeriría, si quieren sacarle foto a... ¿Sale un poquito más grande? Sí, ya está bien. Voy a correr. Sí. No sé si todavía, ¿no? Podemos ver. Ah, se puede agrandar. Ahí está. Ahí se agranda. Bueno, lo podemos ver por partes si quieren. Podemos hacer la primera parte y así la podemos agrandar más. Y después hacemos la parte de más abajo. Si ustedes quieren ir sacándole fotos a esto, con toda libertad. Para que no tengan que tomar nota, digo. No hay mucho por explicar, porque creo que el diagrama está claro. O sea, en primer lugar están los pastores, en este caso Gustavo y Marcela, en nuestra congregación. En segundo lugar, los ancianos, que son mi esposo y yo. En tercer lugar, los diáconos y diaconisas, que, por si alguien no lo sabe, son Héctor, Inés, Fabiana Fernández, Alicia Molino y Rosita Mocana. ¿No me olvido de nadie, no? No. Bueno. Los obreros. Y la verdad que en nuestra congregación, que es pequeña,
somos casi todos. Sí. Porque el que no hace una cosa hace la otra, así que somos todos los que ayudamos. Sería. Pero para una mejor organización hay algunas cosas que van a ver en el diagrama que todavía no la hemos puesto por obra, no la hemos puesto en acción, digamos. ¿Querés? ¿Ya sacaron? Sí. ¿Podemos sacar? Ahí está, bien. Justo ahí me olvidé del pago, ¿viste? No sabía que iba a traer Roxana. Dentro de todos los obreros, estamos organizados por distintos departamentos, podríamos llamarle de esa manera. Entonces está, por un lado, la enseñanza, que consiste en los estudios bíblicos, en las células y en la escuela bíblica para niños, quise decir. Después la parte de tecnología, aquí a Roxana. Sí, ella siempre fiel y bueno, ¿cómo se llama? El chiquito que no me acuerdo. Mateo, colabora también. Bueno, tanto sea con la filmación, fotografía, proyección y bueno, y más adelante seguramente tendremos más tecnología, ¿no? Después tenemos el departamento de evangelismo, que todavía está dormido. Todavía está ahí. Tenemos el departamento de misiones, importantísimo, donde sabemos que los que están encargados de misiones, ellos son los que se contactan normalmente con los misioneros, reciben cartas, comparten las necesidades de los misioneros. Muchas veces levantamos ofrendas para enviar, así como la iglesia de Corinto hizo con la otra iglesia. Bueno, nosotros enviamos ofrendas a determinados misioneros que sabemos que están en necesidad. No voy a decir quiénes ni cómo, porque como lo maneja el Departamento de Misiones, no quiero decir más de lo que sé, pero con toda seguridad que ellos lo están manejando muy bien. Es un departamento que siempre el tabernáculo de la fe, en los 20 y tantos años que tenemos, siempre trabajó muy bien. Muy bien. Gracias a Dios. Inclusive en una época teníamos el tema de los misioneritos, de los niños, a los cuales se les enseñaba sobre las misiones y sobre las distintas etnias. Así que eso ya lo hago porque soy la única maestra de escuela bíblica que hay hoy. Bueno, y el tema de contacto, lo que estaba diciendo, ¿no? Son los que se contactan con los misioneros. El Ministerio de Acción Social, también lo decíamos hace un rato, todavía está sin desarrollarse. Hay que poner manos a la obra, pero también hace falta quien esté dispuesto a organizar, porque no es fácil. Se necesita tiempo, se necesita dinero, se necesita que el resto de la congregación colabore, o sea, ayudantes, no solo con el dinero, sino también con ayuda, ¿no? Si es colaborar con un comedor, no sé, también llevar comida, víveres, digamos, alimentos, como por ahí necesitan quien vaya a cocinar. Por poner un ejemplo nada más, hay miles de maneras de ayudar en lo que abarca todo lo que es acción social. Ya lo vamos a tener en movimiento. Dios así lo ha de ver.
Bueno, y allí a la derecha tenemos el Ministerio de Alabanza y Adoración, donde tenemos justamente el grupo de alabanza, que están todos los domingos, el grupo de, o sea, sería la parte de música, de alabanza y de adoración en cuanto a lo musical, pero también tenemos el grupo de danza y el grupo de banderas. ¿Sí? Una época, perdón, teníamos un coro que era hermoso. Eran cuántos años, 9 personas en el diagonal. Era hermoso el coro. Estaban todos vestidos con túnica, todo. Preciso recuerdo trajiste, pero bueno, es parte del departamento, digamos, de alabanza y adoración. En su momento tuvimos una profesora de canto y bueno, y se organizó un coro precioso y bueno, se puede volver a dar, ¿por qué no? Hemos podido empezar, así que, y me quedó por último el tema de la oración, que si bien no está a cargo de alguien específicamente, siempre dependemos de los pastores, tanto de Gustavo como de Marcela. En este caso lo estuvimos hoy nosotros porque ellos ya sabemos que están de viaje. Entonces, bueno, cuando ellos viajan normalmente quedamos nosotros para suplir esa necesidad. Pero la oración nos afecta a todos, a toda la iglesia. No es que haya solamente un líder de oración. La oración se divide en muchas partes también, porque están los distintos tipos de oraciones, la oración de súplica, la oración intercesora. Bueno, no es hoy el día para hablar de oración, pero sería muy lindo, muy bueno poder formar un grupo de intercesión. Es algo que la iglesia, bueno, hace un para arriba cuando tenemos un grupo intercesor, porque realmente el intercesor es el que se pone en la brecha, es el que clama, a ver, el mejor, no el mejor, pero el tipo de Cristo, digamos, que fue el ejemplo que quería dar era Moisés. ¿Qué pasaba con Moisés? El pueblo en ese momento no se animaba a hablar con Dios. ¿Y qué hacían? Lo mandaban a Moisés. Que Moisés hablara con Dios y después bajara del monte y que dijera a ellos lo que Dios había dicho. O sea, como un intermediario. Entonces, ¿él qué hacía? Más de una vez tuvo que interceder por el pueblo, porque Dios estaba tan enojado con su pueblo, por todas las que se mandaba al pueblo de Israel, que querían eliminarlo. Y ahí estaba Moisés clamando al Señor por ese pueblo que se había corrompido, que había ido tras los ídolos, que, bueno, que de distintas maneras había intentado abandonar a Dios. Pero eso es una tipología de Cristo. ¿Por qué? Porque el verdadero intercesor, antes de ir a Cristo, voy a decir, nosotros también podemos ser intercesores y hay un don específico que el Señor da, el Espíritu Santo da, que es el don de intercesión. Hay personas que tienen ese don y realmente cuando uno los escucha orar se da cuenta quién es intercesor y quién no. No es que sea más que el que hace oración de súplica. No es que sea menos que el que hace adoración o cántico nuevo, porque hay distintas maneras de interceder. Se intercede también con alabanza, con cántico nuevo, de distintas maneras. Pero lo que les decía, eso a nivel humano, pero el mejor ejemplo que tenemos de intercesión es el mismo Jesucristo. ¿Sí? Él fue
quien dio su vida por nosotros, intercedió por nosotros ante el Padre y aún hoy sigue intercediendo. La palabra dice que Él está sentado a la diestra del Padre, es decir, a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¡Qué privilegio! ¿No? ¡Qué privilegio que tenemos! No, a veces no tenemos conciencia realmente de la dimensión que tiene el tener semejante abogado. No está Barbie hoy, pero por ejemplo, Barbie que es abogada, Carlitos que es abogado, ellos muchas veces tienen que interceder ante el juez o ante el oficial de justicia o el que toque en su momento por un cliente, una persona que necesita que le hagan justicia, ¿cierto? Entonces es una profesión, pero Jesucristo fue el más profesional de todos los profesionales y sigue siéndolo hoy en día. Dice, ayer nos estábamos acordando con José y ¿cómo era de hoy? Y por ahí me acordé de mis épocas de católica. Y empecé, miren que hace años, años y años que me convertí a Cristo, gracias Señor. Pero bueno, una de las cosas que me sabía de memoria, como creo que casi todos los católicos, era no solamente el Padre Nuestro, sino el credo de los apóstoles. Entonces, en el credo, justamente, habla de lo que nosotros creemos, porque en realidad sería el credo nuestro, es el credo de los apóstoles, pero nosotros creemos exactamente lo mismo. El que quiera después, búsquelo, porque si no se me va la hora, no sé qué hora es. Bueno, sí. Sí. Menos. ¿A qué hora es cortar? A las 20. A las 8. Menos 5. Bueno, entonces decíamos, tenemos el mejor ejemplo de Jesucristo, que es nuestro intercesor, nuestro abogado. Él es quien nos defiende del enemigo y Él es el que intercede al del Padre. Y me fui por la cama porque hablaron de la oración. La fanática de la intercesión. Entonces, bueno, me fui. Pero es lindo, es importante, uno quisiera hablar tanto. No sé si de la segunda parte, el que quería sacar fotos y sacó, si no, te pediría esto, por favor, de prender la luz. Gracias. Se hizo la luz. Bueno, tenemos el don de misericordia. Señor, dame sabiduría para resumir esto. La misericordia significa compasión, es decir, tener compasión por alguien, no tener lástima. Creo que muchas veces nosotros decimos, no sé, pobrecito. Vemos a alguien en la calle y decimos, ay, pobrecito, y como que nos da lástima, sí, pobrecito, pero ahí, pobrecito, ¿y hacemos algo? No, pasamos. Pero la misericordia es la que lleva la misericordia verdadera del corazón. Cuando el corazón se conmueve ante la situación de otro, del prójimo, lo lleva a la acción. Entonces, si uno ve a un niño que está pidiendo, hay muchos hoy en día que son mandados por los padres, ¿no?
que los mandan a pedir dinero para después drogarse o alcoholizarse. Lamentablemente eso sucede, la explotación de niños es corriente, digamos, pero también hemos visto niños que realmente piden porque necesitan. Entonces, bueno, no sé si contarlo, pero no es por... En una oportunidad, hace muchos años, estábamos comiendo en la nieve una porción de pizza. Y entró un nene pidiendo por las mesas, y nosotros nos miramos con José y dijimos, esto no es, dinero no le vamos a dar, porque sabemos que el dinero va a parar a los padres para alcoholizarse o drogarse. Entonces le preguntamos si tenía hambre y nos dijo que sí. Y entonces lo sentamos a la mesa, le dijimos, vení, sentate con nosotros, y le compartimos con mi le compartimos. No me malinterpreten, que no lo digo para hacerlo. Se tomó 2 cervezas, 4 y ¿sabes qué? Me mató. Tenía que salir con... Y 2 postres. Tenía que salir con su chiste. Bueno, la cuestión es que, por eso les digo, lo pongo como ejemplo, porque me cuesta a veces hablar de otras personas. Entonces, pero eso lo vivimos, y fue tan lindo que lo que nos dolió realmente, porque el nene comió con ganas, y nosotros le decimos gracias, porque nos permitiste ayudar a un niño. Porque es un niño, no importa. Pero ¿saben qué nos dolió? La reacción de la sociedad, los que estaban alrededor. Nos miraban de una manera tan, no sé cómo decirlo, como diciendo, mirá, con lo sucio que está ese chico, y lo sentó a la mesa. ¿Por qué no lo echaron? No sé. Fue tan doloroso. ¿Cómo hacerle ver a esta sociedad la necesidad que hay? Y por eso el otro día hablaba del discernimiento, ¿no? Del don del discernimiento. Porque el Señor nos tiene que hacer ver cuando hay una necesidad real y cuando... Sí, me acordé de otra anécdota. La justicia. La justicia. Claro, me acordé de otra anécdota. Con respecto a eso, a ese tema de los chicos y eso, ¿en qué parte entraría esto? En la parte de acción social, si lo hacemos como iglesia, si lo hacemos como individuos, es una cuestión de un don de misericordia y de ayuda al prójimo, pero en realidad sería misericordia la palabra. El Señor Jesús, justamente, no sé si recuerdan el pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces, que dice, Él tuvo misericordia de la multitud que estaba con hambre y que ya se había hecho tarde y que no podían volver a sus ciudades a buscar comida. Y entonces hizo ese gran milagro de multiplicar unos poquitos panes y unos poquitos peces que tenía un niño, un adolescente, y Él los multiplicó y alcanzó para todos y aún sobró. ¿Sí? Muy sintético, porque se nos pasa la hora y yo sufro. Bueno, no les cuento nada la anécdota esa, porque se nos va el día. Se nos va el día. Que compre el libro. Eso, a la salida está el libro, no se olviden de contarlo. Suena pues. Eso pasa, nos reímos porque pasa muchas veces sí, en algunas iglesias, en algunos congresos, que viene el predicador invitado de gran fama y bueno,
pero después te invitan a que a la salida compres el video, compres los libros, compres. Entonces, para los chistes ahí está, justo en el momento. Siguiendo, la misericordia no es algo que podemos hacer o que debemos hacer solamente entre los creyentes, sino que la misericordia también la podemos desarrollar con el inconverso, con el vecino, con el que no conoce a Cristo. La mejor misericordia que podemos hacer es justamente llevarle la palabra, ¿no? La palabra de vida para que pueda conocer a Cristo. Pero si vemos una persona con hambre, o en pleno invierno acá que está con una remerita muriéndose de frío, y le llevo solamente la palabra y no le doy un abrigo o no le doy un sándwich, y la obra queda incompleta, según mi punto de vista. Cada uno lo analizará después, pero yo creo que la misericordia tiene que ser completa. Y para eso es necesario muchas veces usar ahora hay una palabra que está muy como de moda, empatía. Empatía por el otro. ¿Qué significa empatía realmente? Empatía significa ponerme en el lugar del otro. ¿Vieron ese dicho que dice el ponerse en sus zapatos? Bueno, yo tengo que pensar que Juancito, que está acá, que tiene tal necesidad, yo tengo que ponerme, pensar, imaginar cuál es el problema, la problemática, la necesidad que está pasando Juancito. Y entonces eso es lo que va a mover mi corazón a misericordia. Cuando yo me pongo en lugar de Juancito. Porque es la mejor manera de poder entender la necesidad del otro. Si nosotros decimos muchas veces, venga a la iglesia porque la iglesia, bla, 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 bla. Y cuando viene un inconverso, lo único que hacemos es decirle Dios le bendiga. ¿Qué hacemos? Lo que tenemos que hacer, y esto lo puede hacer cualquiera, puede preguntarle, ¿tenés alguna necesidad? ¿Necesitas que oremos por vos? ¿Te podemos ayudar de alguna manera? Obviamente después de darle la bienvenida, ¿no? Pero es una manera en que el cuerpo de Cristo está en acción. No es que venimos solamente los domingos a sentarnos y escuchar, sino que también podemos accionar. O incluso entre nosotros mismos. Por ahí Dios nos muestra que hay un hermano o una hermana que está pasando determinada necesidad. Y bueno, vayamos y hablemos con el hermano, con la hermana. Si mirá, o tenés alguna necesidad, algún problema, algo. Y entonces ahí ver qué hacer, si se les puede ayudar directamente o si hay que hablar con los pastores de acuerdo a la gravedad del asunto, ¿no? Pero en general, lo que había implementado hace mucho, eso estaba bueno, era una canasta que teníamos, entonces venía de caballo. Cuando vas al mercado, íbamos a comprar mercadería y decíamos, la idea, le compro algo a Jesús. Entonces compras una tomate, compras cualquier cosa que es para traer a la iglesia, dejarla en el cesto ese, y después se daban a los hermanos que venían a la iglesia que no tenían que comer algo. Estaban pasando mal. Entonces, se implementó eso y estuvo lindo. eso pasó en el 2001 para que saliera. Claro, para esa crisis que hay. Una comida para Jesús. Azúcar, hierro, sinceramente estuvo lindo, pero después funcionó muy bien en ese momento, que había muchísima necesidad, incluso dentro del pueblo. Imagínense que ahí por el año 2000-2001 teníamos una congregación de aproximadamente 400 personas,
dentro de esa cantidad de Había de personas, todo. habíamos los que pasaban o no necesidad, los que podían ayudar o no. Pero el que podía, allanando la boca, cuando llegaba el domingo, ¡pum!, ponían la canasta, teníamos una canasta de esa de panadero, y ahí después había quien se encargaba de organizar y de ver quién era que estaba necesitando. Por eso también hace falta la organización, que es lo que hablamos anteriormente. Después la otra que hicimos era cuando ibas a, ¿cómo se llama? La chapita, te traías un auto. Es un chiste malo. Un chiste malo. Un chiste malo. Bueno, te perdonamos porque hiciste lo bueno, así que ¿qué pase? Bueno, después tenemos el don de ayuda, vamos a ir corriendo, y en 1 Corintios 12:28 dice que, bueno, y Dios puso a algunos en la iglesia entre los hermanos, entre los obreros, los que ayudan. Entre los que ayudan, podemos ver, por ejemplo, que siempre hay alguien, el pastor está orando por alguien y necesita de alguien que sostenga al hermano por si se cae, por ejemplo. Y entonces, ese hermano que está dispuesto a ayudar y que está autorizado por el pastor, ayuda. Y está presto a ayudar. No es que hay que pedirle, por favor, vení, sostener, por favor, porque en una oportunidad me tocó decirle a alguien, que era un chico joven, pero era muy tímido, entonces no se animaba. Y no se animaba, y no se animaba, y no se animó. Bueno. Yo pensé que le iba a decir de poco. Bueno, no, pero yo por ahí traigo cosas no actuales, Natalia, para no involucrar a nadie, para que nadie se sienta ni ofendido, ni nada por el estilo. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que ninguno de los miembros de la iglesia puede estar o puede creer, mejor dicho, que no tiene ningún don. Todos, absolutamente todos, tenemos un don como mínimo. Podemos tener muchos más, según a Dios le place. Pero como mínimo, un don, pequeño, grande, como ustedes, son todos dones. Que es un don, habíamos dicho, un regalo de Dios no merecido. O sea que no porque yo sea así o asá, Dios me va a dar el don de tal o de cual. Dios nos da determinados dones para que podamos ayudar, para que podamos servir. Y los dones de ayuda son súper importantes. Porque podemos auxiliar, podemos socorrer. Y no solamente dentro de la iglesia, sino también afuera. No sé, vemos a alguien que se cae en la calle y si nosotros pasamos justo, bueno, le ayudaremos a levantarse, llamaremos una ambulancia de acuerdo a la situación, ¿no? Pero es una manera también de ayudar. ¿Ok? Hay ejemplos. Dentro del ayudar también es importante el animar a otros. Cuando nosotros vemos un hermano que está medio triste, que está bajoneado, lo que sea, bueno, estar dispuestos también a animarlo, a darle palabras de aliento. Eso también es ayudar. ¿Sí? Agitarlo si es necesario. No siempre. Sobre todo si está enfermo, el tema de la visitación
que es un poco delicada, tiene que estar autorizada por los pastores, de paso lo explico, por el hecho de que, por lo general, siempre se trata de ir a 2 personas, porque uno nunca sabe qué va a encontrarse en la casa. Entonces, puede ser que uno va a visitar a un creyente, pero está toda la familia inconversa y, bueno, arde Troya. Con lo que no. Hay distintas situaciones, entonces siempre conviene orar primero, hablar con los pastores, y entonces después, de acuerdo, los pastores ven si realmente esa persona necesita que la visiten o no, y para eso también están las personas indicadas, o los pastores deciden, para ir a visitar. ¿Quedó claro? Sí, ahora, bueno, a ver si me queda algo importante, perdonen que voy a utilizar el machete. El propósito de este don consiste en ayudar para que se realice la obra de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Amén. Y no solamente para que se realice la obra de Dios, sino para la extensión del reino. Es decir, todos tenemos que estar dispuestos a ayudar a alguien, sobre todo al inconverso, como decíamos hoy. También dándole una palabra de aliento, también llevándole el mensaje de salvación y bueno, de distintas maneras. Perdón, chicos, ya terminamos. No se vayan, que tenemos un segundito. El estudio sí ya lo damos por terminado, pero tenemos una pequeña sorpresa para Roxana. Así que les pediría que se quedaran unos minutitos más. ¿Pueden? Gracias. Bueno, ¿qué les parece si oramos? Cerramos este ciclo. Después...